Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha hecho unas declaraciones en la cadena de televisión Al Jazeera, donde pone a España a caer de un burro. Al gobierno español, pero por extensión a toda España. Al Jazeera, como usted sabe, es esa cadena de televisión catarí, seguidísima en el mundo árabe, que en los años anteriores se había caracterizado por mantener una posición bastante crítica con los Estados Unidos, pero que en esta guerra, en la de Irán, al igual que todos los estados del Golfo Pérsico suníes, son abiertamente partidarios de la operación contra el régimen de Teherán. Bueno, ¿y qué ha dicho Marco Rubio en un sitio tan significado? Pues lo que ha dicho es que ¿para qué necesitan ellos a España? Y tiene toda la razón del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a ver. Aquí el problema no es que el gobierno español haya adoptado públicamente una posición contraria a esta guerra, porque eso lo han hecho otros países. La Italia de Meloni, sin ir más lejos. No, aquí el problema es que el gobierno español ha utilizado esto y esa posición para hacer campaña en favor de sí mismo, como de costumbre, sin tener en cuenta las consecuencias de esa política desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales. No se trata, insisto, de que estés a favor o en contra de esta guerra. Puedes legítimamente decir, esta no es mi guerra, como dijo, por ejemplo, la Unión Europea en su momento, ¿verdad? No, el problema es que blasones de que tú eres la némesis de Trump. Y esto cambia bastante las cosas. Porque aquí no estamos ante una posición de política exterior, que insisto, es perfectamente, puede ser razonable. No. Estamos ante una mera venta en términos de política interior de un argumento completamente demagógico que no tiene en cuenta el daño que nos causa a todos. Y este es el problema. No sé qué portavoz del Partido Popular decía esta mañana que Estados Unidos no necesita a España para defenderse, pero España sí que necesita a Estados Unidos para defenderse. Bueno, es la verdad. Podrá parecer mal o bien, da lo mismo, es la verdad. España es un país muy menor, mucho más menor que Italia, o que Alemania, o que Francia, muchísimo más. Su PIB, todos sabemos que es mentira, lo sabe todo el mundo, fuera también lo saben. Su política es enteramente errática, su política exterior está condicionada por cosas inconfesables. Nuestras Fuerzas Armadas, con todos los elogios que puedan merecer sus integrantes, son muy poca cosa. Sobre todo si lo comparamos con un gigante, sobre todo si lo comparamos con los riesgos que tenemos enfrente, sobre todo si tenemos en cuenta que esos riesgos, mira tú por dónde, son aliados preferenciales de quienes nos tienen que proteger. En esas condiciones, convertir el asunto de la guerra de Irán en un argumento demagógico de campaña sin reparar, insisto, en las consecuencias es de una irresponsabilidad infinita. La posición del gobierno, justamente criticada por Marco Rubio, las cosas como son, la posición del gobierno no es que sea mala para Estados Unidos, es que es mala para los españoles, porque nos compromete a todos en una batalla personal de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder, y a eso no hay derecho. Insisto, hay que insistir para dejar la cosa bien clara. Es perfectamente posible y razonable estar en contra de esta guerra sin convertir eso en un argumento permanente de hostilidad hacia los Estados Unidos. Pero el camino que ha escogido el gobierno español es ese, el de la hostilidad permanente hacia Estados Unidos, y desde un punto de vista puramente retórico, porque además en la práctica es mentira. Es todo un postureo, como todo en Pedro Sánchez. Resultado, pues lo pagaremos. A lo mejor no hoy, a lo mejor mañana, con toda seguridad pasado mañana y en los meses siguientes, porque estas cosas dejan huella. Y con esta posición de chulería internacional, Pedro Sánchez nos ha convertido a todos en rehenes de su permanencia en el poder. Y a eso no hay derecho. ¿Sabe usted quién va a ganar con todo esto? Solo Marruecos. Con lo cual, habida cuenta de la pleitesía que Sánchez rinde al régimen de Rabat, está uno tentado de pensar que Pedro Sánchez mata a dos pájaros de un tiro. Él se sostiene en el poder sobre la emocionalidad del no a la guerra y al mismo tiempo le hace un favor a ese vecino del sur al que, al parecer, tanto debe. ¿Apunta demasiado lejos? Es lo único que Pedro Sánchez nos permite pensar. Lo peor siempre será verdad.
Edición muy especial esta de hoy del Gato al Agua, porque usted, como descubrirá enseguida, hoy no hay contertulios. Hoy no hay contertulios porque les hemos dado a todos fiesta. Estamos en Semana Santa, mañana habrá húsares. Los húsares están de guardia siempre, como su propio nombre indica. Pero hoy les hemos dado a todos fiesta porque lo que tenemos es un montón de entrevistas sobre asuntos muy importantes. Y permanezca atento a la pantalla porque vamos a aprender cosas que la mayor parte de la gente no sabe, porque no se cuentan en ningún lado. Aquí sí, titulares. Bueno, empezando por este asunto, la Unión Europea ya ha dicho que no quiere a los inmigrantes regularizados en España. Es decir, que por mucho que aquí se regularice a alguien, no van a permitirle pasar a ningún país de la Unión Europea. ¿Sabe usted lo que significa eso? Pues que nos vamos a comer con patatas a 1 millón de personas, por lo menos, que no sabemos quiénes son. Y además, no se van a ir a otro lado, se van a quedar aquí. Es un gesto más de irresponsabilidad brutal de este gobierno. Esto no es inmigración, es una invasión, es evidente. ¿Y ahora qué hacemos? A lo mejor, la única parte positiva del asunto es que si la Unión Europea no reconoce estas nacionalizaciones, o sea, las nacionalizaciones derivadas de esta regularización, a lo mejor es posible entonces que la remigración sea más fácil el día de mañana. No lo sé, lo hablaremos con Rubén Pulido. Estamos en Semana Santa y no vamos a dejar de estarlo aquí ni un solo día, y nosotros lo vamos a recordar, porque a pesar de todos los esfuerzos del poder desde hace muchísimo tiempo, España no ha dejado de ser católica, mire usted por dónde, y no hay más que salir a la calle para verlo. Y ya sé que no es a lo mejor el grado de compromiso con la fe que le gustaría a la gente de las parroquias, bueno, pero da igual. Es decir, que la gente ve una Virgen y se reconoce, la gente ve un Cristo y se reconoce su identidad. Y esto es muy importante. Hablaremos con Paloma Hernández, que ha dedicado últimamente varios programas en su canal de YouTube a este asunto. Y, por cierto, pasaremos también por otro lado. Vamos a ver, en los ayuntamientos, también si son del PP, tiene que darse cuenta de que esto hay que potenciarlo. ¿Cómo es que en Oviedo, por ejemplo, la Semana Santa no es todavía algo de interés turístico? Era una vergüenza. Ahora lo vamos a contar. ¿Se acuerda usted de la polémica del rey Felipe VI y los abusos de la conquista y todas esas cosas? Bueno, aquí no vamos a seguir sacándole de punta a un lápiz que ya está demasiado afilado. Lo que sí que vamos a hacer es hablar con alguien que conoce casi mejor que nadie la cuestión. Digo casi mejor que nadie porque es el estudio más reciente. ¿Quién? César Pérez Guevara. César Pérez Guevara, historiador venezolano, que ha publicado un libro extraordinario sobre la justicia del rey, exactamente, es decir, cómo se aplicaban las leyes de Indias en las Indias. Y no se lo pierda porque lo que sabe César no lo sabe nadie, lo tendremos enseguida. Aquí ya sabe usted que nosotros estamos para provocar. Y puestos a provocar, vamos a seguir dándole a la cuestión del cambio climático, que cada vez se cree menos gente, la teoría del cambio climático antropogénico causado por las emisiones de CO2. Y hay un documental ahora mismo que sale ya, del incombustible Miguel Rix, que lo trata muy bien, así que tendremos a Miguel para que nos lo cuente. Y otro asunto de esos que te marcan una diana en la espalda, pero que nosotros aquí nunca hemos dejado de mostrar, los efectos adversos de la vacuna COVID. Aparecen más y más y más informaciones y es una evidencia. Repetimos lo que hemos dicho tantas veces, no se trata de que te pongas esa vacuna y te mueras o que te pongas... No, de lo que se trata es de que entre los vacunados hay un porcentaje de efectos adversos excesivamente alto, lo suficientemente alto como para que esta vacuna, por así llamarla, sea administrada con la mayor de las prudencias, y no lo está siendo. Lo último ha sido en el Reino Unido. Hace unas semanas lo veíamos en Japón. Vamos a contarlo y hablaremos con Fernando López Mirones para entrar a fondo en el asunto. Así que, como ve usted, menú hirviente. Y vamos a empezar, si a usted le parece, por el asunto este, ya, como además es desde el punto de vista de la polémica de actualidad, todavía sigue viva, se habla permanentemente de ello, del asunto de los abusos, de la conquista, de las Indias. Quiero recordarle cómo fue la historia, es decir, lo que el rey empezó a contar, en realidad era verdad. Lo que pasa es que lo contó muy mal. Lo contó de tal forma que parecía que la mención de Isabel la Católica, de las leyes de protección, etcétera,
lo estaba utilizando para decir que, bueno, pero que hubo muchos abusos, cuando la verdad es que no hay ni un solo ejemplo universal en la historia de legislación de un país conquistador para ocuparse de proteger a los conquistados. Es que esto es así. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿pero esto se aplicaba o no se aplicaba? Es una gran pregunta, claro, es la pregunta que hay que hacerse, pero tiene una respuesta que es conocida y que ha compilado además en un libro muy reciente nuestro amigo César Pérez Guevara, al que el otro día hacíamos referencia aquí recomendando sus libros, y bueno, hoy lo tenemos aquí en Carne Mortal. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido José Javier, antes que nada recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo. Saludos a todos los que asiduamente ven este programa. Gracias por la invitación. Nadie en este momento duda de que César es venezolano, o sea que está muy bien con eso. Querido César, lo primero, ya que estamos, ¿a ti qué pálpito te dio la polémica creada en torno a las palabras de Felipe VI? Bueno, yo creo que el rey, como cualquier persona, es falible, ¿no? Muchas veces, en virtud de lo que representa ser rey, pretendemos que no tenga ningún tipo de error, ¿no? Y yo creo que el rey ha cometido una torpeza, porque este es un rey que, formado por Carmen Iglesias, constantemente habla realmente acerca de lo que ha sido la verdadera historia de la hispanidad. Y siempre habla acerca de las instituciones, de las leyes de Indias, de la protección. Sin embargo, aquí entiendo yo de alguna manera, quizás buscando congraciarse o quizás buscando ser humilde a lo hispano, señala también lo que obviamente ocurrió, ¿no? Más allá de la protección que dieron las leyes, de cómo funcionaron las instituciones, siempre ocurre que hay quien se salta la ley. Y cuando hay alguien que se salta la ley, obviamente esto trae titulares, ¿no? Entonces el rey dice muchos abusos, pero ha querido referirse a que sencillamente, como en cualquier tipo de ordenamiento jurídico, efectivamente hubo gente que incumplía la ley. Pero lo interesante en el mundo hispano, cuando la monarquía hispánica llevaba la batuta, es que aquel que incumplía la ley se le perseguía, y no solamente que se le perseguía, se le abrían tremendos procedimientos y se le solía castigar cuando se le encontraba, obviamente. Siempre hay criminales profesionales que es más difícil poder lograr atrapar, ¿no? Yo siempre cito el caso de Beltrán de Guzmán en México, que era un canalla, simplemente siempre lo he sabido, y que acabó muriendo en la cárcel en Madrid. Es que efectivamente, claro que había abusos, pero se condenaban. Esta es la cuestión. Tu libro es La justicia del rey, y hay que recordar que esto es una cuestión clave, porque el rey administra justicia sobre sus súbditos. Súbditos no quiere decir siervos. Un súbdito es un súbdito, y tan súbdito eras en Tomelloso como en Tarazona como en Barranquilla. ¿Y cómo se aplicaba? Fíjate, esto es muy interesante, ¿no? Porque no solamente que comienzan a dictarse una serie de cuerpos normativos en torno a las llamadas Indias, ¿no? Hoy en día cuando hablamos de Hispanoamérica nos referimos usualmente a ellas, sino que esta cantidad de cuerpos normativos, siempre creando súbditos privilegiados, en este caso los indígenas, porque les protegía y les colocaba en una posición de franca ventaja frente a los españoles del otro lado del océano, ¿no? Por considerar precisamente que por la propia circunstancia en la cual habían llegado a la hispanidad, podía haber algún tipo de abuso, pues entonces se les protegía con una cantidad de legislación, que es lo que luego del compendio llamamos hoy en día los historiadores las leyes de Indias. Mucha gente dice, eso era papel mojado. Eso se acababa allí, ¿no? Eso, el rey estaba muy lejos, se cata, pero no se cumple, y cualquier cantidad de burlos al respecto. Pero resulta que el rey, ninguno de los reyes era tonto, y mucho menos los prohombres que se encargaban de administrar la cosa pública. Y también crearon una serie de instituciones para que estas leyes efectivamente se cumplieran. Y no solamente en torno a lo que era organizativo, sino también a determinados tipos judiciales para poder abrir procedimiento en contra de aquellos que habían intentado algún tipo de poder público, como era el caso por lo menos de los juicios de residencia. Entonces, existimos historiadores, como es mi caso, que nos dedicamos a estudiar esto, y por ello es que yo acabo de publicar el libro Justicia Real en la América Española, el rey como protector de los más débiles, que está, como te comentaba, número uno en Amazon, Sí, sí, entre sí. los más vendidos,
de historia indígena, yo creo que porque con mayor desenfado, yo traigo casos que yo conseguí en los archivos, en los cuales efectivamente usted se portaba mal y a usted se le castigaba. Te contaría apenas dos casos, esbozando solamente dos casos, del modo más breve posible, para respetar el tiempo de la televisión, para que la gente más o menos vea cómo funcionaba, ¿no? Primero, en el siglo XVI, en pleno siglo XVI, a través de contrato de capitulación, se permite la gobernación de la jovencísima provincia de Venezuela a los Welser. Lo hace don Carlos I de España, ¿no? Paréntesis, Ahora bien, ajá, paréntesis. Efectivamente, Venezuela es el regalo envenenado que les hace el emperador a sus banqueros para poder aliviarse un poco las deudas que ha contraído aquí. Efectivamente, los valses. Vale. Bien, no, cierro efectivamente, paréntesis. claro, para pagarles un poco, ¿no? Claro. A los Welser, estos señores comienzan con la gobernación y se encargan de vulnerar absolutamente todo. No solamente es que mienten en relación a las cuentas, sino que también se encargan constantemente de esclavizar indígenas, de acaparar lo que venían a ser los productos que surgían en la provincia. Y esto hacía entonces que la gente comenzara a pasarla muy mal. Bueno, pues los vecinos se quejaron y el obispo Bastidas de Santo Domingo, por hacer el cuento muy corto, en un poco tiempo realmente terminó solventando la situación, demostrando que efectivamente al vulnerar lo que venía a ser el contrato de capitulación, pues entonces el mismo era nulo y por tanto nuevamente la corona tenía la posesión sobre esto. Yo aquí hago el chiste, José Javier, porque en Hispanoamérica suele ser bastante común que la gente dice, ojalá nos hubiesen colonizado los ingleses o los alemanes Joder. porque seríamos rubios, bellos y todo lo que dicen, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo aquí pongo el caso. Digo, bueno, señores, una vez llegaron los alemanes y se portaron tan mal que miren lo que ocurrió. No es que estemos hablando de todos los alemanes, pero vean ustedes esto. Otro caso interesantísimo, porque traigo varios casos, pero otro caso interesantísimo en el siglo XVIII es el de un capitán general que de hecho era un hombre bastante ponderado, bien ponderado porque había sido un gran guerrero, ¿no? Que es Cañas Merino. El señor, por hacer de nuevo el cuento corto, se portó muy mal porque primero acabó con el contrabando, pero luego al darse cuenta que el contrabando era muy buen negocio, solamente podía hacer contrabando él y sus amigos. Ya. Cuidado, que nos puede parecer cercano, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. comenzó también a abusar de los vecinos, a mancillar doncellas, y los vecinos se quejaron en contra de este señor, se le abrió un procedimiento y en cuestión de meses, José Javier, meses en el siglo XVIII, al señor se le trasladó preso aquí en la península ibérica, se le condenó a muerte y la única razón por la cual no fue asesinado fue precisamente, bueno, no fue ejecutado, fue porque había nacido ese Carlos, que luego va a ser Carlos III y Felipe V, daba una amnistía general. Entonces, ¿cómo es que las leyes de Indias no se aplicaban? Si efectivamente de un estudio pormenorizado que uno realiza en los archivos, en las fuentes Ajá. primarias, es que efectivamente se aplicaban. Solamente que, claro, cuando alguien se porta mal, entonces lo que ha sido el lamentable relato que nos ha mantenido desunidos durante tantísimo tiempo, pretende señalar que era una especie de tierra sin ley porque el rey estaba muy lejos. Falso. Las leyes se aplicaban y por eso los 300 años de mayor estabilidad en la historia de Hispanoamérica Absolutamente. fueron los 300 años en que todos fuimos España. Sí, sí, yo siempre digo que hay que comparar los 300 años de la América española, principios del 16, principios del 19, con el mismo periodo en Europa. Va, aquello es un oasis comparado con lo que estaba pasando aquí, que fue guerra tras guerra. Oye, dos cuestiones. Hablabas del tema de los... si nos hubieran colonizado los ingleses, los alemanes, todas esas cosas. Cuando tú comparas, hay una cosa evidente, es decir, la llegada de España a América en realidad lo que hace es otra cosa diferente, que no era la América previa, de hecho América no se llamaba así antes, que tampoco es ya solo España, es una realidad nueva. Pero te consulto, desde mi punto de vista la cuestión clave aquí es la religión católica, es decir, el tipo que va allí, digamos que aunque no quiera, lleva puesto un molde moral legal, también en materia de castigos, por cierto, que determina absolutamente todo, porque claro, cambia el orden del mundo.
Efectivamente, yo creo que la axiología tiene todo que ver con el tipo de asentamiento que se realiza. Y en este caso, el mundo católico, en virtud de lo que era el altruismo y de alguna manera por colocarlo en contraposición, no era un planteamiento particularista, no era un planteamiento en torno a la búsqueda incesante de lucro, sino que al contrario, cuando comienza todo el proceso, se hace precisamente para poder evangelizar. Y eso dice la bula intercardiaria que le da el Papa Alejandro VI a Isabel la Católica: usted será Eso es. la legítima soberana de esos Mm, territorios en tanto y en cuanto usted cumple la contraprestación de evangelizar a estos señores, y por eso es que Isabel la Católica está tan preocupada diciendo que son sus hijos. exactamente. Entonces, esto está en el codicilo. Dime tú, la importancia que tenía para Isabel la Católica los indígenas, que en su codicilo, ¿no?, que es este agregado al testamento, señala efectivamente que hay que protegerlos. Le pide que cualquier tipo de español que le haga mal a los indígenas, que los castiguen. Se lo pide a su hija, doña Juana I, llamada la Loca, y a su esposo, don Fernando II de Aragón. Esto es impresionante. Dime tú qué monarca haría una Así cosa es. al respecto. Entonces hay quien me dice, no, pero es que los indígenas, pobrecitos, ¿cómo la pasaron con la Inquisición? Por disposición Ah, normativa expresa, la Inquisición, que incluso tiene que ser estudiada en su justo contexto, no aplicaba a efectivamente. los indígenas. Esto es Punto. muy importante. Hay Punto. una orden directa de la Inquisición. Se conserva la de Lima, por ejemplo, que prohíbe expresamente al Santo Oficio actuar sobre los nativos porque son neófitos en la fe. Quiero recordar que era el término. Efectivamente. Claro. En fin. Oye, una Efectivamente. última Esto es una cuestión. cuestión muy importante. Claro, una última cuestión, César. También sobre todo de tus materias de investigación, que además imagino que en breve se convertirán en libro, que es la cuestión de la esclavitud. Porque Sí. efectivamente había esclavitud en las Indias antes de la llegada de los españoles y la hubo también después, y en buena parte la gente que llegó de África. La verdad es que cuando ves las cifras constatas que después de la independencia llegan más esclavos a las nuevas naciones hispanoamericanas de los que habían llegado en los siglos anteriores de dominación española. Pero ¿eso cómo se cocinó? Fíjate tú que efectivamente tenemos bastante avanzado un trabajo sobre la esclavitud que espero Dios mediante publicar pronto. Esclavitud hubo siempre. Esto es que, no sé, la gente como que se le va de la cabeza el hecho de que siempre hubo esclavitud, durante toda esa etapa hubo esclavitud, y por tanto es una cosa más bien extraña la protección a los esclavos o Ah, impedir que existieran esclavos, porque todos los tuvieran. Cuando yo me pongo, querido José Javier, a revisar los datos de la esclavitud en todo lo que fue el periodo de la esclavitud atlántica, yo siempre me he maravillado mucho, ¿no? Porque a pesar de la gran cantidad de territorio que tuvo la monarquía hispánica, tuvo escasamente en total, te hablo desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, 1.500.000 esclavos. Cualquiera me podría decir, Dios mío, qué cantidad. Le estoy hablando de ese montón de años. Y si usted ah, compara por lo menos Portugal e Inglaterra, que tuvieron francamente una posición de tierra, sobre todo Inglaterra, bastante menor en comparación con España. Portugal tuvo 3.600.000 esclavos, Inglaterra tuvo 2.060.000 esclavos, y Francia, sobre todo en Haití, que era una verdadera sí. barbaridad, Ah. una verdadera oda a la maldad, tuvo 1.600.000 esclavos. Por eso puedes entender más o menos lo que fue el lamentable movimiento en el cual en la revolución de Haití le hacen lo que le hacen a los blancos, ¿no? Porque es que el trato inhumano Sí. que se les daba como semovientes no era el trato como hombres con capacidad jurídica disminuida, que era el caso en el mundo hispano. Esto es súper interesante. Tengo un poco tiempo, pero gracias por preguntar. Iremos ese va a ser la próxima singladura de César Pérez de Guevara. A mí lo que me interesaba mucho era subrayar que el material está. Es decir, si hay gente que lo ignora es porque lo quiere ignorar o porque nadie le ha dicho dónde encontrar la fuente, y aquí lo hacemos. Este libro de César Pérez Guevara, que como él dice además en Amazon ya está el número 1 en historia indígena, lo cual es una gran cosa. La justicia del rey. Es que había justicia del rey, efectivamente. Por eso, hablar de abusos en la conquista sin ser inexacto, al final termina distorsionando un poco el conjunto, porque los abusos no fueron la norma, fueron la excepción, y fueron precisamente una excepción legal. Esta es la gran cuestión. Mi querido amigo César Maestro, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en el Gato al Agua. Un fuerte abrazo, querido José Javier, y nos vemos pronto. Un Sí, saludo a todos sí, los señor. oyentes. César, gracias mil, un abrazo. César Pérez Guevara, historiador venezolano afincado en España.
que está publicando cosas extraordinarias que hay que conocer. Bueno, pues ya sabe usted lo de los abusos. Munición para contrarrestar aquí, en este libro, por ejemplo. Nos vamos a la publicidad, que hay que hacer la primera pausa. Y a la vuelta vamos a hablar de Semana Santa, claro. Es en lo que estamos y es lo que somos. Decían, me parece que fue Menéndez Pelayo, ¿verdad?, quien definió a los españoles del 17 como un pueblo de teólogos, del 16 y del 17. Pues mire, sí, hoy a lo mejor ya no, pero el que tuvo, retuvo, y algo por ahí retenemos, y Paloma Hernández nos lo contará. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Estamos de vuelta, gato de Martes Santo, gato muy especial con un montón de invitados, pero hoy todos online y además para hablar de las cosas fundamentales. Acabamos de hablar con César Pérez de Guevara sobre la realidad de los abusos en la conquista de las Indias y todas esas cosas, imprescindibles sus libros, y ahora vamos a hablar de Semana Santa y de lo que significa en España, porque solo aquí se encuentra lo que hay. Solo aquí tenemos esto. Vamos a hablar enseguida con Paloma Hernández, que hace unos días recordaba aquella frase de Menéndez Pelayo que definía a los españoles del siglo de oro como un pueblo de teólogos. Y decía yo que el que tuvo, retuvo. Un poco por lo menos. Y Mónica Fuster ha ido a buscarlo. Más allá de las torrijas y los dulces típicos, que parece que cada vez que le pasa algo a Jesucristo engordamos, la Semana Santa es uno de los momentos más significativos del año. Se trata de unos días que no son un conglomerado de ritos, sino que cada imagen forma parte de la misma historia. En el ambiente se respira un gozo festivo, pero contenido. No se canta el Gloria ni se dice Aleluya. El ayuno y la abstinencia son un recuerdo permanente de jornadas de recogimiento. En España esa historia se vive también en la calle. Las procesiones recorren ciudades y pueblos con imágenes talladas, cuidadas hasta el más mínimo detalle y acompañadas por nazarenos mientras suena la música. Las mujeres en muchos lugares visten de negro con mantilla, prendidas sobre la cabeza con peineta en símbolo de respeto, luto y tradición. El Domingo de Ramos da inicio a esta semana. Recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado como un rey. Las calles se llenan de ramas de olivo bendecidas y en las iglesias se lee la Pasión completa, anticipando lo que está por venir. Los primeros días transcurren con un carácter preparatorio. Las cofradías ultiman detalles para las procesiones. Son jornadas de reflexión y de espera. El Jueves Santo marca el punto de inflexión y comienza el llamado Triduo Pascual, una celebración continua que se prolonga durante 3 días. Por la mañana, en las catedrales, se celebra la misa crismal, donde se bendicen los óleos utilizados en los sacramentos. Por la tarde se recuerda la última cena, momento en el que se instituye la Eucaristía y el lavatorio de pies que simboliza el servicio. En muchas ciudades españolas comienzan algunas de las procesiones más emblemáticas, con pasos iluminados y un profundo silencio. Las cruces se cubren y comienza una noche en vela ante el monumento, que imita esa noche en el Monte de los Olivos donde Jesús estaba solo a la espera de su muerte.
El Viernes Santo es el día más sobrecogedor. El altar aparece desnudo. El silencio es protagonista. El sacerdote se postra al inicio de la celebración en uno de los gestos más impactantes de toda la semana. A lo largo del Vía Crucis se conmemora la pasión y muerte de Cristo, donde se venera la cruz. En la calle las procesiones alcanzan su máxima expresión. Pasos que avanzan lentamente y saetas que rompen el silencio. La celebración de los oficios concluye sin despedida y deja un final abierto. El Sábado Santo es un día atípico, no hay sacramentos y la Iglesia permanece en silencio. Es un tiempo de espera y de acompañamiento, porque Cristo ha muerto. Es en la noche del sábado al domingo cuando cambia todo. La vigilia pascual es la celebración más importante del año. En este momento se corre la piedra del sepulcro y la oscuridad da paso a la luz. Jesucristo ha resucitado. Regresa el Gloria, suenan las campanas y se canta el Aleluya. La Semana Santa llega a su culmen y comienza la Pascua, es decir, el paso de la muerte a la vida. Las procesiones cambian de tono y todo se llena de luz. La alegría invade los corazones de los creyentes y las tinieblas quedan atrás, porque la muerte no es la última palabra. La Semana Santa no es solo una tradición cultural. En España es fe. Es historia y es cultura. Es la conmemoración del hecho que cambió la historia y que cada año vuelve a cobrar vida en estos días. Es la diferencia entre una tradición y la tradición. La tradición es, entre otras cosas, esta Semana Santa. Paloma Hernández, querida amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido José Javier. Encantada de estar una vez más contigo y con toda la audiencia. Llevas meses dedicada a la cuestión religiosa y es muy interesante porque estás revisando o revisitando, mejor dicho, un montón de cuestiones absolutamente clave. Cuando estaba viendo este reportaje de Mónica Fuster, que me estaba acordando de una cosa. Claro, vosotros sois muy jóvenes, todos vosotros. Pero yo me acuerdo, a la cosa de 40 años o así, que en Sevilla hubo que pagar gente para que hiciera de costaleros. De repente eso... Bueno, de repente no, poco a poco fue cambiar. Ahora hay que pagar para ser costalero. Hay cosas que nunca mueren a pesar de que parece que el ambiente, el marco cultural general no descansa contra él. Y sin embargo ahí seguimos y creciendo. Sí, sí, sí. Vivimos en una época histórica lamentable en muchísimos aspectos, donde no solamente se piensa sin Dios, sino que se está pensando contra Dios, contra el Dios católico en particular. Entonces eso nos está dejando pues con todo el nihilismo al descubierto, todo el hombre de la iniquidad, el misterio de la iniquidad que decía San Pablo. Sí, permíteme, yo le estoy dedicando muchísima atención en el canal porque después de escribir el libro de Islam y Feminismo, me di cuenta que no soy la única, ni por ser especialmente lista, sino porque es una realidad muy palpable, muy visible para cualquiera que tenga los ojos abiertos. El hecho de que la religión iba a ser y está siendo una de las cuestiones determinantes de la geopolítica en el siglo XXI. Y por tanto, yo pongo mi granito de arena en el canal intentando invitar a toda la gente a volver a reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con la religión, entender cuál es la dogmática católica, porque tú lo has dicho, no es una tradición más, es la tradición, es la tradición. España no es solamente católica en un sentido cultural, no es solamente católica en un sentido sociológico, como si fueran cuestiones de quita y pon, ¿no? Esto ahora pues, puede ser sustituido por otro. Es que España se configura históricamente desde el catolicismo. Y eso significa no solamente que tengamos iglesias muy bonitas o una serie de tradiciones y de costumbres, ceremonias, el bautismo, hacer la comunión los niños. Y no significa eso, significa que heredamos, nosotros somos herederos de la propia estructura racional puesta en marcha a través de la teología católica. Es decir, nosotros entendemos la política, la economía, lo que es el ser humano, lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es la familia, lo que son todas las cuestiones morales, sociales, de organización interna, desde coordenadas católicas.
razonamos, interpretamos la realidad desde coordenadas católicas. Por tanto, no es solamente una cuestión de folclore, de que mantengamos la Semana Santa porque qué bonitas son y cuánto turismo viene. Es una cuestión que nos configura y es consustancial a España. Es consustancial. Eso es lo que hace a España frente al Islam y frente al protestantismo. Y ahora mismo frente al nihilismo y el irracionalismo aberrante que nos rodea por todos los lados, querido José Javier. Ya está. Dicho queda. Muy bien. No, me parece muy importante subrayar eso de la racionalidad. Es decir, digamos que lo católico nos ha puesto un molde, nos ha impregnado. Es decir, nos ha enseñado a racionalizar las cosas de una determinada manera. Y además, puestos a encontrar, como decir, religiones racionales, como decía Benedicto XVI, el cristianismo es la que más. Y en particular la forma católica de estar en el mundo, que es toda una visión del mundo que, claro, luego también tiene la parte estética, que esta es la otra, y es una estética absolutamente popular, que es donde yo querría incidir ahora también, aunque esto tú lo has tratado menos últimamente, pero es que cuando lo ves en la calle, es decir, que no hace falta que la gente sea consciente de todo esto que acabamos de decir, porque sencillamente lo vive cuando ve un paso. Exacto. Sí, sí. En un paso lo viven nuestras catedrales constantemente, en la liturgia de cualquier misa. Lo ven en nuestros museos. El Museo del Prado está lleno de este racionalismo católico, luego ya muy reflexionado y normativizado a través del Concilio de Trento, que es el que salva a las obras de arte concretas, el que dice, no, esto no es pecado, esto no es adoración de las imágenes, esto es otra cosa, y lo estoy diciendo frente al la iconoclastia luterana. Esto es importantísimo, islámica. esto que dice Paloma. El Concilio de Trento no es una contrarreforma, es la superreforma. Realmente es el que salva la catolicidad, sí. Salva la catolicidad y salva a las obras de arte. Yo, bueno, en fin, me voy a salir, parece que me voy a salir, pero todo el rollo este del arte contemporáneo, de que viene ahora un señor y con su orina fabrica unos pajaritos de hielo, en fin, toda esta barbaridad, es de estirpe luterano-protestante. Es la destrucción del oficio del pintor, del arquitecto, del escultor. Es la destrucción propia de la obra en sí, de la obra concreta. Entonces, esto es fundamental, esto se hace en el seno de la España barroca, de la España del siglo de oro, cumbre absoluta a escala artística en todas las disciplinas del arte, y la música, ¿qué decir de la música, José Javier, por favor? Pero también a la escala de los grandes juristas y teólogos, Sí. El pensamiento filosófico de la época. Estamos en la cumbre universal del pensamiento filosófico-teológico. Tú recordabas, que me llamó mucho la atención que lo recordaras, porque efectivamente es una frase que yo utilizaba en uno de mis libros, aquella idea de Menéndez Pelayo de que definía la España, aparte de que decía una democracia frailuna, decía, además también como un pueblo de teólogos. Oye, en cierto modo sigue, ¿no? Quiero decir, dentro, en eso que se llama el sentido común o la sabiduría popular. Sí. Se mantiene, ¿eh? A ver, España está en peligro de transformarse en otra cosa, pero de momento todavía está configurada desde coordenadas católicas y sigue siéndolo. Yo me acordé, recuperé lo de Pueblo de Teólogos leyendo a Osvaldo Lira, que también incide mucho en eso, dice, estudiando a Quevedo, dice, es que esa España áurea, la España del siglo de oro, desde el pícaro hasta el obispo, son todos teólogos, todos. Ayer lo que yo ponía en Twitter era la imagen de una Virgen Nuestra románica en la que dices, cualquier analfabeto de pueblo, cualquier campesino, era capaz perfectamente de interpretar que María, madre, virgen y mujer, es el trono del niño Jesús. Eso es, sí. Es el trono del niño Jesús, es la humanidad acogiendo al niño Dios en su seno. Esa es la idea. En este sentido... Cualquiera... Perdona. O sea, ahora mismo eso lo sabía cualquier campesino de pueblo sin necesidad de haber estudiado ni ser catedrático en sociología, ni en politología, ni en nada. Es precisamente gran parte de los contenidos que se están dando ahora mismo en las universidades españolas lo que ha hecho perder
el conocimiento ancestral que sabían nuestros abuelos. Esa idea del arte contemporáneo como heredero de la iconoclastia hugonote me la quedo. O sea, me parece que está francamente bien traída. Respecto a la catolicidad que impregna nuestra visión del mundo, yo podría deducir de ahí, de hecho lo hago, aunque no te lo atribuiré a ti, pero ahora me dirás que sí, estoy seguro, que por eso la enseñanza de la religión en España debería ser una asignatura normativa, no optativa, porque no se entiende nada de lo que hay alrededor. Un niño español no entiende nada de lo que hay en su medio si no conoce eso. Sí. O sea que sí. Totalmente. Vale. Estoy totalmente de acuerdo. Yo incluso voy más allá, y esto que quede claro que es a título personal, es Paloma Hernández la que da esta opinión. Todos los problemas que tenemos ahora mismo estructurales en España no se resuelven con modelo laico, ni con más democracia, ni con más aconfesionalidad. Se resuelve con Estado confesional. O sea, religión normativa en el sistema educativo, por supuesto, pero yo iría incluso más allá y sé que es muy atrevido porque la primera pregunta es ¿cómo se hace eso? Entonces, pero yo creo que es momento por lo menos de empezar a pronunciarlo alta y claramente, porque cuando tú retiras el crucifijo de una escuela y de los espacios públicos pensando que ahí se genera ese espacio neutro donde se armonizan todas las religiones, no. Lo que viene es otra serie de posiciones que pueden ser religiones tipo Islam o ideologías tipo el wokismo, que lo que va a hacer es colonizar ese espacio que tú has dejado vacío. Entonces, en fin, yo para eso ya soy muy radical, querido José Javier. Había una frase de Ernst Jünger en La Paz, que es un libro que él escribe de forma clandestina en el 44 y que tenía que ser un poco el manifiesto de los conspiradores de la conspiración de Stauffenberg. El primer lector de La Paz fue Rommel, por ejemplo, ¿no? Donde decía que acabara como acabara la guerra, esto es en el 44, en cualquier caso, los que tuvieran que reconstruir el mundo después necesariamente tendrían que ser creyentes, porque hacía falta gente que creyera en algo superior a ellos. Pues me parece que estamos un poco en la misma lógica, sí. Sí, a ver, mira, he estado estos días pensando a ver cómo Gustavo Bueno analizaba esta idea del nihilismo. Él lo pone precisamente en una cosa muy importante. Dice, el nihilismo político no es tanto que una sociedad haya perdido valores, no, si nuestra sociedad está llena de valores. Lo que se ha vaciado es de virtudes, pero valores están por todos los lados. Lo que pasa es que muchos de estos valores son no solamente virtudes secularizadas, sino virtudes invertidas. O sea, son contravalores. Exactamente. Son contravalores. Sí, sí. Entonces dice, el nihilismo en sentido político es que una sociedad se llena de valores, como todo esto, derechos humanos, universales y paz mundial y todo esto, pero es incapaz, y ahí está el punto de Gustavo Bueno, aún llena de valores, es incapaz de reconstruir lo que previamente ha destruido. Y aquí yo creo que viene muy enganchado con esto que tú has comentado. Ajá. Porque la construcción después de la destrucción tiene que ser sistemática y desde unos valores de verdad objetiva, a ver si me entiendo, que distinga orden y desorden. Enteramente. El caos y la anarquía del orden que es objetivo. El orden no es algo subjetivo y arbitrario que cada uno se pueda inventar. Entonces, efectivamente, la reconstrucción de España se tiene que hacer desde un parámetro de orden. Y eso es lo que ha perdido España, el parámetro del orden. Lo ha perdido completamente. Se ve en la familia, en los colegios, en la política, en la economía. Está en todos los lados. Paloma, gracias mil por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato al Agua y feliz Semana Santa, y muy santa. Feliz, muy bien. Una buena Semana Santa para todos. Un beso grande. Gracias, muchísimas gracias. Paloma Hernández, y como siempre le aconsejamos que siga su canal en YouTube, Fortunata y Jacinta, y las diferentes cosas que va subiendo, que siempre son interesantísimas. Vamos a una aplicación práctica de esta cuestión. Enseguida, vamos a irnos a Oviedo para ver lo que está pasando allí con la Semana Santa local, que en los últimos años ha crecido de una forma más que notable. Hace años, y creo que ya son 7, el alcalde prometió declararla de interés turístico y seguimos esperando. Enseguida vamos con ello. Pero antes, ya que estábamos en el siglo XVII, en los siglos de oro y en aquel pueblo de teólogos que era la España de la época, ¿se acuerda usted de que tenemos en el Club de Amigos un ciclo estupendo sobre el Quijote?
para entenderlo. Bueno, para entenderlo y para sacarle todo el jugo, que es infinito, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos hoy en la mesa al autor, el fautor del ciclo, don José María Benítez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Pues nada, aquí el conspirador del curso soy yo. Oye, no, es muy importante. Además, el Quijote es una de esas cosas que yo creo que todavía, o incluso los más pequeños, digamos que tienen interiorizado como algo propio, tanto que con frecuencia se cita sin tener nada que ver con lo que realmente pone en el Quijote, Claro. pero bueno, que forma parte de la cultura común, ¿no? Sí. Bueno, es que hay muchísimas frases que se sacan de contexto y se atribuyen a Cervantes como grandes muestras de sabiduría que, bueno, el hombre, la verdad que sí que daba, pero están puestas, o sea, leyendo la obra, luego están dentro de su contexto, ¿no? Es decir, que sí se ha sacado un poco y, bueno, sirve para todo, para anunciar cosas, para cualquier... Pero nadie sabe en profundidad por qué. Claro. ¿Por qué es tan importante? Es que esta es la cuestión. Es decir, vamos a ver, el Quijote es una obra absolutamente única en la historia universal, como usted es una de las grandes obras de la historia universal, mucho más que por su historia, o sea, mucho más por lo que cuenta cuando lo lees. Es todo el contexto, es lo que detrás de cada episodio, es su momento también, y es lo que significan los personajes, y en ese sentido, cuando se dice que es el origen de la novela moderna por la pintura psicológica de los personajes, no solo Don Quijote y Sancho, también todos los demás, me parece que tienen toda la razón del mundo, es que es una creación cumbre. Cumbre, es escuela de escritores, modelo de escritores, pues hasta hoy día, 400 años de modelo. ¿Qué podemos ver? Pues, bueno, lo que has dicho del psicologismo, por supuesto, pero también, digamos, esa especie de difuminación de la novela, de los márgenes, como en las fotografías antiguas, que se ve, los rebordes no existen. Sí. Él nos va mostrando una realidad que no está en absoluto anclada a la realidad. Entonces eso muchas veces dices, bueno, pero si me está llevando a un sitio en el cual me está diciendo que no es verdad, o que puede que no sea verdad, o que sea una imaginación, entonces eso te lleva a pensar qué es lo que está queriendo decir Cervantes, ¿no? Claro, es un juego maravilloso, es como un juego de cajas chinas, abres una, te crees que has descubierto el kit de la cuestión y luego resulta que no es eso, es otra cosa. Entonces, bueno, es un juego fascinante, la verdad, para adentrarse en él y bueno, profundizar y divertirse sobre todo, y si lo hacemos en grupo, como son las sesiones que vamos a tener, es maravilloso, porque es que ahí la obra es porosa, respira, crece, escuchamos hablar a Sancho, escuchamos hablar a Don Quijote y sobre todo a Cervantes, que es el gran protagonista, porque escondido ahí detrás está él. Claro. Ese es el tema. Yo me acuerdo de una cosa, no quiero parecer más pedante de lo que usted ya piensa que soy. Me acuerdo de Yuki Mishima, el japonés, que decía que él había leído el Quijote muchas veces y que jamás se lo había tomado como una sátira de nada. Él pensaba que era una historia trágica del propio Cervantes, nada satírico. Bueno, era su lectura, pero él finalmente tuvo un fin trágico, claro. Desde luego. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, hay personas, es que eso viene a ser como la tercera lectura o así. A la tercera lectura ya te da pena, Don Quijote, ya ves la amargura de Cervantes, porque ya la biografía trasciende al texto y entonces ya lo ves. Pero a la cuarta te ríes. Entonces es un texto que continuamente te está llamando. Es un texto de relecturas continuas y vas descubriendo más cosas a medida que profundizas en él. Yo estoy absolutamente fascinado. ¿Cómo lo organizas el curso? ¿Cómo se va a organizar? Pues, recordamos las fechas, esto es importantísimo porque si no, el 15 de abril comienzan las sesiones, que son 6. El 15 de abril. El 20 de mayo termina, va a ser todos los miércoles a las 7:30. Como usted sabe, aquí siempre puede ser o presencial u online. Y hay que llamar al 91-616-2464. Recuerde, todos los miércoles, de 15 de abril al 20 de mayo a las 7:30. ¿Cómo lo organizas? Es decir, pues, bueno, damos unas pequeñas lecturas para hacer en casa, pero, a ver, no es obligatorio. Las personas que tengan dificultad, pues no pasa nada. Pueden venir igualmente y lo disfrutarán. ¿Cómo lo organizamos? Pues voy comentando aquello en lo que tenemos que fijarnos. Yo he seleccionado, hay una selección de capítulos que para mí son los más significativos dentro de las 6 sesiones que tenemos. Si Dios quiere, algún día tendremos más. Y entonces, bueno, pues ahí he seleccionado los puntos clave que para mí son más importantes de la novela. Entonces, nos vamos a casa, lo leemos y cuando venimos digo, bueno, pues ahora fijaros en esto, fijaros en aquella otra cosa y leemos algún ejemplo en la clase. Y entonces es cuando aparecen, pues digamos, las carcajadas, las sorpresas, los descubrimientos
Ay, es muy interactivo, no es obligatorio interactuar, pero bueno, se pasa muy bien, lo pasamos muy ¿Podemos poner algunos ejemplos de qué cosas seleccionas? Bueno, he seleccionado, a ver, sin hacer spoiler, pero bueno, Claro. una cosa muy obvia, los primeros 5 capítulos. Es la primera lectura, del capítulo es del 1 al 5. Entonces, ¿quién es el protagonista del Quijote? ¿Quién se desvela en primer lugar? ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo empieza? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Quién Ya. está hablando? Entiendo, ¿Quién vale. está hablando? El narrador. Ah. No me voy a poner muy profundo, no es científico, Vale, tranquilo. bien. Pero el primero que nos habla es Cervantes. Ya te está diciendo que no se quiere acordar de dónde ocurrió su novela, que no sabe el nombre de, pues nada, ni del pueblo. Él está ahí en la segunda línea, pero se esconde. Eso es muy, muy cervantino. Y entonces a partir de ahí, pues todo el mundo dice, anda. Y luego Alonso Quijano. Bueno, en fin, ya lo contaré en Qué su momento. bueno, Es qué fascinante, es fascinante. No se lo puede perder, ¿eh? De eso yo no me lo voy a perder. Ya veré cómo lo arreglo, Nada, porque me pilla haciendo programa, pero yo no me lo pierdo. Del 15 de abril al 20 de mayo, 6 sesiones, El Quijote. Locos por el Quijote, para aprender a leerlo y a releerlo, porque es verdad que es una obra infinita, efectivamente. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Cambiamos ahora de siglo, aunque no del todo, porque la cuestión de las procesiones, el 17 es muy importante. Bueno, estaba contando lo de Oviedo antes. Vamos a ver, lo natural sería que en España los poderes públicos de cualquier color dijeran, bueno, esto obviamente, esto es importante, la gente viene a verlo porque es bello, es hermoso. Por eso es tan sorprendente que en lugares donde la tradición ha reverdecido, sin embargo, los poderes públicos, contra su propia promesa, no le den la relevancia que merece. ¿Tenemos a Iván dentro de un instante? No, pues lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a la publi y a la vuelta nos vamos con la Hermandad de Estudiantes de Oviedo y que nos cuente lo que está pasando allí con un alcalde que prometió declarar de interés turístico la Semana Santa ovetense y seguimos esperando y vaya para 7 años, y tenía que verla usted. Así que publi y a la vuelta lo vemos. ¿Sabías que en nuestro país se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año? Y lo peor, la mayoría ocurren en casa, con los nuestros. En esos minutos, cada segundo cuenta. Por eso, tener esto a mano, el desfibrilador de Protege tu Vida, marca la diferencia. Es tan intuitivo y fácil de usar que cualquiera de nosotros puede salvar un corazón y evitar daños mayores. Pero la prevención no se queda ahí. Miren esto. Es su nuevo electrocardiograma portátil. Cabe en un bolsillo y en solo unos minutos tiene un resultado fiable para detectar arritmias a tiempo. Es tecnología profesional, pero en su mano. No esperes a que sea tarde, llama al 900-730-061, consigue ambos productos, protege tu vida y la de quienes más quieres. 900-730-061. Estamos de vuelta, Gato de Martes Santo. Vamos a ir enseguida a la gran noticia política del día desde nuestro punto de vista, que es la negativa de la Unión Europea a reconocer las regularizaciones de inmigrantes que va a hacer Pedro Sánchez. O sea, se puede liar una descomunal. Pero antes de eso, querría yo cerrar la cuestión de Semana Santa, porque se nos ha quedado colgado la conexión con la Semana Santa de Oviedo, y además aquí yo voy a ser enteramente sincero, porque usted lo sabe. Yo tengo el honor de haber sido pregonero y hermano honorario de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, que es una de las de allí. Y oiga, es uno de esos sitios donde pues una tradición que parecía haber languidecido, como ha ocurrido en San Sebastián este año, pues vuelve, porque la gente se reconoce ahí y dice, esto es lo mío, esto soy yo. Y ahí tenemos a Iván Fernández Zapico. Mi querido Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches, Javier. Además con el trono ahí bien puesto. Oye, cuéntanos, vamos a ver. O sea, ¿no había dicho el alcalde que iba a declarar de interés turístico la Semana Santa en Oviedo? Bueno, el alcalde está recogido en la prensa en el año 2019, que fue cuando fue elegido concretamente en las elecciones de junio. Antes, previamente, pues salió en la prensa diciendo que como si él fuese alcalde, pues que, bueno, aquí está recogido. Concretamente, esta entrevista sale en el diario Comercio, que si él fuese alcalde de la ciudad, pues que iba a potenciar la Semana Santa a nivel turístico y tal, que es lo que creo que tiene que hacer pues, los poderes públicos. Y bueno, pues llevamos
ya casi 7 años, va para 2 legislaturas, fue reelegido y aquí seguimos a vueltas con que la Semana Santa de Oviedo, que es una Semana Santa que, como tú bien dices y como bien conoces, que ha sido pregonero aquí en nuestra ciudad, va a más, van creciendo las hermandades, va creciendo todo lo que se mueve alrededor de ellas, el patrimonio, las bandas, los actos cofrades, pregones, y seguimos sin ser de interés turístico y ahora pues la gente lo está demandando, pero vemos que estamos ahí, en ese bucle. Unos desde el alcalde, perdona, dime. No, sí, esas imágenes que estamos viendo de fondo son de la Semana Santa de Oviedo. La gente asocia la Semana Santa al sur, en España, normalmente. Sevilla, Málaga, Murcia son clásicos. Es verdad, Valladolid y Zamora son espectaculares, Madrid lo está siendo cada vez más. Hay que ir a Oviedo y verla, ¿eh? Hay que ir a Oviedo y verla porque eso es pues, la misma devoción y además el mismo deseo de hacer que crezca, que es lo que más me impresiona a mí en los últimos... Porque Iván, o sea, estaba muy languidecida hace unos años. Ya habéis hecho una obra extraordinaria. Sí, claro. Date cuenta que nosotros estuvimos con un parón en cuanto al mundo de las cofradías de Semana Santa en las hermandades penitenciales de unos casi 40 años. Fíjate. Y en el año 94... se vuelve a refundar una hermandad antigua como es la del Nazareno y a partir de ahí empiezan todas a llegar. Entonces hemos llegado a un punto que esto no es como cuando empezó. Ahora mismo eso está cogiendo mucha entidad y resulta que nos estamos viendo en este parón aquí, que no hay nadie que coja el toro por los cuernos, que si el ayuntamiento le echa la culpa a la Junta de Hermandades, que dice que no, que es el ayuntamiento, vamos, entre unos y otros la casa sin barrer. Y yo creo que no es tan complicado cuando se han declarado fiestas de interés turístico en 15 días, cosas como la prevá de la sidra en Azcona, que está muy bien, por supuesto, pero en 15 días fue una fiesta de interés turístico. Y esto estamos hablando que es toda la Semana Santa, todo lo que conlleva el trabajo de las hermandades, toda la Cuaresma y todo el año. Yeah. Entonces, pues... Así andamos con esto. Tengo que preguntarte lo que se estará preguntando todo el público, porque vamos a ver, Cantelli, que es el alcalde, que es del PP, hay que recordar, ¿por qué no lo declara? Es decir, porque el típico argumento de primero tienen que ponerse de acuerdo el sector y tal, es un argumento puramente retórico normalmente, ¿eh? O sea, ahí está pasando algo que no sabemos lo que es. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que el anterior alcalde, a Cantelli, que era... Wenceslao. Era Wenceslao, que era más de izquierda que yo que sé, gran tipo, por cierto, sí. Bueno, escucha, de hecho, Wenceslao del Partido Socialista estuvo gobernando en un tripartito con los comunistas y los más comunistas, o sea, Podemos y el Partido Comunista. Wenceslao fue uno de los que, cuando se propuso esto, declarar el interés turístico, votó en contra y con su tripartito, pues vale, entendible, son sus ideas, es su forma de tal, pero yo a Wenceslao de aquella, que era mi alcalde, porque es el alcalde de mi ciudad, le dije, alcalde, usted va a pasar y nosotros vamos a estar aquí. Y él pasó y nosotros seguimos aquí. Y me acuerdo que cuando dejó de ser alcalde, pues, y entró Alfredo Cantelli, me acuerdo que un día estaba con la mujer en la puerta de una exposición que teníamos en Semana Santa, fue cuando la pandemia, y me acerqué y le dije, bueno, alcalde, que aproveche. ¿Se da cuenta que usted ya no está, nosotros seguimos y ahora está escuchando usted marchas de Semana Santa donde está comiendo y oliendo incienso? Pues a Cantelli, a Alfredo Cantelli, que como es encima hermano honorario de los estudiantes, porque Alfredo Cantelli es hermano de honor de la hermandad de estudiantes, de mi hermandad. Qué buena mar. Pues creo que tengo la suficiente confianza como hermano suyo que soy, aparte de ciudadano de Oviedo, de darle un consejo. Y es que por muchas obras que alguien haga, si de verdad quiere ser recordado por algo y por algo bonito, si consigue declarar que está en su mano la Semana Santa de interés turístico en Oviedo para darle ese impulso, que es el impulso que necesitamos, aparte, por supuesto, de otro tipo de inyección económica, como a todo el resto de asociaciones y demás que hacen cosas, pues, y acepta mi consejo de este noble hermano de la Hermandad de Estudiantes, pasará la historia de verdad por algo muy bonito, porque será el alcalde que declaró
la Semana Santa de Oviedo de interés turístico y de verdad la impulsó. Hay otra gente con la que sí contamos un poco, con un poco de ayuda, como es el concejal Alfredo Quintana y tal, pero es que seguimos ahí en ese parón. Entonces, yo espero de verdad que esto se reconduzca y que entre unos y otros pues no estemos el año que viene otra vez hablando de lo mismo, porque estamos hablando que lo prometió en el año 2019 antes de ser alcalde. Llegó, tuvo 7 años para hacerlo y todavía seguimos así. Nada, si el año que viene seguimos así, volveremos a recordárselo de hermano honorario a hermano honorario, ¿verdad? Del alcalde. Me cago en la mar. Encima hermano honorario. ¿Cuándo tenemos procesión, Iván? Pues mira, ayer subimos al Señor de la Sentencia, como sabes, en la procesión de emprendimiento desde nuestro barrio a la Universidad de Oviedo, y en la noche del Jueves Santo, a las 12 de la noche, ya viernes de madrugada, bueno, por la tarde del Jueves Santo tenemos la ronda de todos los tunos que vienen de fuera de España a cantarle sus oraciones en forma de música al Señor de la Sentencia, que les impone el fajín, y ya de noche la procesión de la madrugada, el Viernes Santo ya, o sea, la noche jueves al viernes a las 12 de la noche, ya Viernes Santo. La Semana Santa de Oviedo, sí que España es así. Iván, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fortísimo, que vaya todo muy bien. A ti, pregonero. Gracias. Gracias, abrazo fuerte. En fin, Cantelí, ostras, que no tiene ningún sentido esto. En fin, bueno. Vale, esto había que contarlo. Y si sigue sin declararla de interés turístico, el año que viene volveremos a recordar que se comprometió a hacerlo. Y encima hermano honorario, eso no lo sabía, ¿viste? En fin. Bueno, vamos a cambiar de sección. Nos vamos a la sección política. ¿Por qué? Pues porque la cuestión de la regularización masiva de inmigrantes ilegales que propuso el gobierno de España es una auténtica locura. Vamos a ver. ¿Recuerde usted cómo empieza esto? Bueno, de hecho esto empieza con la entrada masiva de inmigración ilegal, no solo tolerada, sino promovida y conducida y gestionada por el gobierno en forma de organizaciones paragubernamentales, que no son no gubernamentales, son paragubernamentales. Incluso para las regularizaciones se está echando mano de ese tipo de entidades que se han convertido en una especie de Estado paralelo, porque el Estado no lo puede hacer. Unos porque no llegan y otros porque con frecuencia es delito. Bueno, a partir de ahí empieza algo que en principio parecía razonable, que era aquella iniciativa legislativa popular para que se regularizara a 500.000 de personas, de extranjeros que llevaban aquí trabajando años, etcétera. Eso se puede entender. Una persona lleva aquí 5 años trabajando, no tiene... Bueno, pero es que resulta que no era eso. Es que eso, que es por cierto lo que promovió la Conferencia Episcopal, se convierte al final en una regularización masiva cuyo número se ha evaluado cercano al 1.000.000 de personas, sin contar con el reagrupamiento familiar que puedan traer y que van a entrar en la Unión Europea. Pero la Unión Europea ha dicho, aquí no. Si los regularizas tú, te los quedas tú. O sea, España. Pedro Sánchez ha organizado una invasión de España. Es que no tiene otro nombre. Bueno, Marina Neila nos cuenta lo último a este respecto y enseguida con Rubén Pulido vamos al fondo de la cuestión. Si el Gobierno cumple con sus plazos, en los próximos días comenzará la regularización masiva de inmigrantes, de la que se podrán beneficiar de 500.000 a 2 millones de irregulares y luego inician los trámites para traer a España a sus familiares. Se espera una avalancha de solicitudes en cuanto se abra el proceso. Permitirá una integración plena y progresiva en el sistema. Los beneficiados ya no tendrán que volver a sus países porque se anula cualquier procedimiento de retorno. Cuando su solicitud se admita a trámite, todos ellos podrán acceder a los derechos fundamentales, como la sanidad pública gratuita de España. Las llegadas masivas de inmigrantes a España ya eran alarmantes incluso antes del anuncio de la regularización del Gobierno. El propio Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, reconoció que había un desbordamiento de las capacidades materiales, económicas y operativas de la Policía Nacional. Y todo esto antes del posible efecto llamada que puede generar la regularización. Según el último informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, en 2025 entraron en España alrededor de
de 1,5 millones de inmigrantes. Actualmente la principal vía de entrada es el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ya no llegan por mar, sino en avión, concretamente el 65% de inmigrantes. El modus operandi más habitual entre quienes llegan desde Latinoamérica es entrar con visados de turista o de corta estancia y permanecer en España una vez expira el permiso. En el caso de quienes proceden de África, la estrategia es distinta. La mayoría destruyen su documentación al llegar y solicitan protección internacional. Según los datos más recientes, el año pasado se ordenó la expulsión de más de 50.000 personas, pero el gobierno de Pedro Sánchez ejecutó en torno al 10% de esas órdenes, por lo que prácticamente todos se quedaron en España. Este plan de Pedro Sánchez de regularizar masivamente a inmigrantes es totalmente contrario a la postura de la Unión Europea, que la pasada semana dio luz verde a endurecer las expulsiones de inmigrantes y a la creación de centros de deportación fuera de la Unión. Europa teme ahora que el problema que pueda suponer la situación en España termine afectando al resto de Estados miembros. El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, advierte que si una persona regularizada en España intenta establecerse en otro país de la Unión Europea, será devuelto a territorio español. Ante estas advertencias, la oposición en España reclama a la Comisión de Seguridad Nacional que controle esta regularización aprobada por decreto y sin consenso ante el riesgo de terrorismo y crimen organizado. Y crimen desorganizado. Claro, estás metido un montón de gente sin oficio ni beneficio. ¿Con qué se van a ganar la vida? Porque la misericordia pública, o sea, sus impuestos de usted, van a dar de sí lo que van a dar de sí. La semana pasada, ¿se acuerda usted? El jueves estaba con nosotros Rubén Pulido. Pasaba por Madrid, nos sentamos aquí para que nos contara que sobre esto, por cierto, muchas de las imágenes que hemos visto ahí son, además de Rubén, de Josué, de Canario Today, al que desde aquí mandamos un abrazo. Bueno, que Rubén, que es una referencia en este asunto. Pero yo creo que se está poniendo todo mucho peor de lo que pensábamos. Rubén Pulido, buenas noches. Buenas noches. Que se está poniendo peor de lo que pensábamos. Es decir, si ahora la Unión Europea dice, tú haz lo que quieras, pero a mí no me pases ni uno. Exacto, ¿por dónde empezamos, no? Pero se ha puesto el apunte sobre los regularizados, que ya no podrán ir a Europa y que se podrá ejecutar un take back, es decir, de vuelta a donde ha sido regularizado. Es totalmente lo lógico, pero es que nos olvidamos en algunas ocasiones también de los peticionarios de asilo y protección internacional. Ahí también se va a aplicar un take back cuando se termine de implementar ese reglamento de Dublín y cuando entre en funcionamiento al 100% el pacto de asilo. Todos esos países de destino final de esta inmigración ilegal que pasa por España, que transita por España y termina en otros países, que se calcula de alrededor del 30-40%, pues todos esos, en el momento en el que ya no solo se active, se abra esta regularización, este decreto de regularización masiva, sino ya cuando se apliquen estas normativas que he comentado con anterioridad, tenemos ahí a decenas de miles de peticionarios de asilo que van a volver, que algunos van a volver voluntariamente llamados por ese decreto y otros van a volver porque se va a aplicar ese retorno al que se pueden acoger en cumplimiento del reglamento de Dublín y del pacto de asilo. Entonces, potencialmente, pues eso, tenemos aquí a decenas de miles de inmigrantes ilegales que no solo van a poder salir porque se va a taponar la frontera norte, sino que van a retornar. Hace años lo decía, cuando todos los condicionantes en España apunten hacia ello, España será el estado tapón de Europa. Y ahora ese estado tapón camina hacia su consolidación y es lo que vamos a tener. Retornos, llamadas y, mientras tanto, que esto no se para, pues inmigración que va a seguir llegando por nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas. Algo importante y sobre lo que ya también apuntó Frontex allá por el año 2024 en un informe interno que yo revelé también a través de La Gaceta. España tiene un grave problema aeroportuario en el Prat, en Barajas, lo empieza a tener en Palma y aeropuertos más pequeños por su carencia de efectivo van a ser también presos de esa inmigración aérea que no solo va a llegar del continente hispanoamericano, sino que ya extracomunitarios de otros países del mundo se están sirviendo de ese caos para penetrar en España ilegalmente a través de nuestros aeropuertos. Oye, Rubén, esta mañana estaba oyendo a gente de la policías, funcionarios, etcétera, decir que como ellos no van a dar abasto con este proceso, cosa que es una evidencia, el gobierno está encargando a agencias paralelas, como hemos visto en el caso del tráfico humano en Canarias, ¿verdad?,
encargarse de este asunto. Vamos a ver, es un Estado paralelo. Quiero decir, ¿han organizado un Estado paralelo para facilitar la invasión? Sí, se han unido traficantes, mafias en el continente africano que toman como sucursales de su negocio a las organizaciones humanitarias, y se va a unir también un gobierno que se dice que va a poner a disposición el cribado y la evaluación de estas regularizaciones masivas a cargo de empresas públicas como Trax, una empresa pública que ya entre el año 2020 y el año 2025 y las ejecuciones que quedan en curso ha percibido más de 500 millones de euros a través de licitaciones para la gestión de la inmigración ilegal únicamente en Canarias, desde la mera acogida a gestionar todo lo que es el vestuario, esa comida halal, todas esas instalaciones deportivas, la gestión de posibles trayectos aéreos. Al final lo que he dicho, ¿no? Se está actuando como sucursal de esas propias redes, porque esas redes, esos traficantes, esas mafias que operan controlando esos flujos migratorios y diversificándolos, ya saben perfectamente que esto existe, que esas sucursales existen. De hecho, todos los inmigrantes son correctamente aleccionados de lo que tienen o lo que no tienen que hacer, y son comunicaciones de las que yo he sido testigo en numerosas ocasiones, porque me encuentro, como bien sabes, en muchos de estos grupos que revelan una gran cantidad de información. Hay una pregunta que me parece que es para estudiarla, te lo pongo simplemente como consulta, porque no creo que conozcas la respuesta, yo desde luego no la conozco. ¿Una regularización autorizada por una instancia que no es de la administración pública tiene valor? Bueno, esa es buena pregunta también. A futuro pues encontraremos la respuesta, pero sin lugar a dudas eso queda muy difuso, eso queda muy en el aire. Yo no sé contestarte con certeza, pero a futuro, sin lugar a dudas, creo que encontraremos la respuesta. Yo creo que es una cosa que vamos, yo no lo sé, pues, en cuanto vuelvan los juristas, ahora están de vacaciones todos, en cuanto vuelvan los juristas a la mesa del gato, vamos a empezar a plantearlo. Pero ¿en qué medida tú puedes, cómo decir, externalizar la gestión pública de algo tan esencial como son los papeles? En fin, otra cosa, las comunidades autónomas frente a esto tampoco pueden hacer nada, es decir, están atadas de pies y manos. No, las comunidades autónomas, sobre ellas recae únicamente la tutela y gestión de los menores extranjeros no acompañados. Entonces, va a ser residual la gestión y el papel que van a jugar ellos en todo esto, que por no decir casi nula. Las comunidades autónomas no tienen nada que hacer. Y cuando todos estos retornen, todos estos solicitantes de asilo y protección internacional, no los que han sido regularizados, porque primero tienen que irse para retornar. No, gente que efectivamente va a retornar, entre los que se cuentan esos solicitantes de asilo y esos solicitantes de protección internacional. Hay que prestarles acogida, porque es que todos esos solicitantes de asilo y protección internacional han huido de esos centros de acogida para terminar en Francia, en Bélgica, en Alemania. Todos esos, cuando vengan, como han solicitado asilo, como se les ha admitido a trámite esas solicitudes, hay que darles acogida, o se les da acogida o los expulsas o los dejas en la calle. Ahí vamos a asistir también a un tremendo cacao, y todos estos retornos estamos hablando de que se pueden producir en los próximos 12, 18 meses, en el próximo año y medio. Vamos a tener decenas de miles. Yo lo estuve hablando esta tarde con un agente de la UCRIF, me calculaba que en el próximo año y medio en torno a 60.000. Es decir, no vamos a tener solo esas decenas de miles de entradas, sino vamos a tener esas decenas de miles de retornos que se calculan, ya te digo, en torno a los 60.000. Madre santa. Oye, una última cuestión. ¿Cómo ves lo de Alemania? Que parece que Merz ha pactado con Al-Sharaa, con el yihadista, el retorno del 80% de los sirios desplazados a Alemania. Bueno, yo solo espero y deseo que ahí tengan en cuenta que hay un porcentaje, no el mayor porcentaje, pero hay un importante peso de sirios que han huido a Europa huyendo de esos terroristas, huyendo de la persecución de cristianos sirios, ¿no?, que han encontrado refugio aquí en Europa y que no están suponiendo un grave problema social, sino todo lo contrario, se están adaptando. Insisto, ahí hay
en torno a un 20% de todos esos sirios desplazados a Alemania, que son de confesiones que no tienen absolutamente nada que ver con el actual régimen, y Dios no los quiera que sean esos los que se envíen hacia Siria para, ya sabemos que les puede ocurrir, ¿no? Yo espero que ahí se actúe con sentido común y con cierta coherencia y no hagamos lo opuesto a lo que se debería de hacer, ¿no? Que es que cualquier ciudadano sirio que no esté plenamente integrado o cualquiera que muestre signos de confrontación con la sociedad occidental, que eso es lo que viene ocurriendo la mayor parte de ocasiones, que sean esos los que sean retornados y que no sean retornados aquellos que han venido huyendo de personas como el actual mandatario sirio. O sea que remigración sí, pero con cabeza, joder, en fin. Oye, Rubén Pulido, muchas gracias por interrumpir las vacaciones para estar con nosotros aquí esta noche en el Gato al Agua. Buena Semana Santa y nunca mejor dicho, que sea lo que Dios quiera. Joder, qué situación. Igualmente, nada, gracias a vosotros, igualmente, que tengáis una buena Semana Santa y que Dios nos pille confesados, ¿no? Un abrazo fortísimo, buenas noches. Buenas noches. Pues esta es la situación. Y es evidente que se trata de una operación deliberada. Esto no se hace por razones humanitarias. En fin, pues hay que sacar las consecuencias. Bueno, tenemos muchas más cosas que contar y además cosas muy peliagudas también. Así que vamos a hacer una pausa, porque hemos de hablar del documental de Miguel Rix sobre el cambio climático, desmontándolo. Enseguida lo vamos a tener. Hemos de hablar de la última información que publica la prensa interna, en este caso de Telegraph, la prensa británica, sobre los efectos adversos de la vacuna del COVID, que es una cosa que en España está prohibido tocar, porque como todo el mundo cobró a base de bien cuando la pandemia y tal, ¿no? Y hay gente que se está muriendo. Que no digo yo que todo el que se ha vacunado, evidentemente no, pero hay un porcentaje de casos de efectos adversos demasiado elevado y esto hay que contarlo. Hay que contarlo porque, entre otras cosas, la administración masiva de la llamada vacuna contra el COVID, bueno, pues queda bastante en entredicho, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, lo veremos con Fernando López Mirones. Pausa para la publi y a la vuelta seguimos. Estamos de vuelta. Gato de Martes Santo, hoy muy especial, con un montón de invitados para examinar la actualidad, la más, en fin, la que sale en la mayoría de los medios y la que no. Y dentro de la que no, algo que ya es un secreto a voces, que es que la teoría del cambio climático antropogénico producido por el CO2 sencillamente solo es una teoría. Sin embargo, todas nuestras vidas en el último cuarto de siglo al menos se han orientado en función de ese dogma. Y algún día, dentro de unos años, alguien tendrá que echarle una pensada a esto, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo haya girado en torno a un dogma que sencillamente era falso? Como dijeron algunos a los que no se dejó hablar. Bueno, todavía cuesta mucho, sobre todo en países como España, salirse de eso que se llama la doxa, es decir, pues, pero los hay, y cada vez más. Y los hay que han estado toda la vida, además, en esta historia, y que al final tenían razón. Por ejemplo, Miguel Rix. Miguel Rix, autor de documentales como el de la España vacilada, que ahora le entra este toro, desmontando el relato. Así. Un trabajo largo, arduo, pero necesario. Desmontando el relato, un documental que analizará la mal llamada Dana, los incendios y el relato climático oficial.
Mi querido Miguel Rix, muy buenas noches. Hola José Javier, encantado como siempre de estar contigo. Te has cogido a toda la disidencia, solo falto yo ahí. Bueno, ya estoy aquí, pero tampoco. Oye, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque había que dejar pasar tiempo, creo, para analizar algo que fue una tragedia. Porque claro, todo esto gira en torno sobre todo a lo que ocurrió en Valencia el 29 de octubre de 2024. Más tarde, los incendios que todos recordamos, o deberíamos recordar, este último verano. Y hay un nexo común en todo, bueno, hay varios, ¿no? Pero el fundamental es que nuestro presidente tan guapo y estadista, y así como toda la camarilla de gente que está manejando la Unión Europea en estos últimos tiempos, pues resulta que culpan siempre al cambio climático de estas tragedias, ¿no? Ellos no tienen culpa. Nadie tiene responsabilidades, solo el cambio climático, porque, claro, todos provocamos el cambio climático, como tú bien introducías al principio de esta entrevista. ¿Y por qué ahora? Porque pasado un año casi y medio desde aquella tragedia, se puede valorar realmente la eficacia de un Estado que considero fallido. Y no yo, sino, pues claro, tú decías toda disidencia y varias personas que son eminencias dentro de la ciencia para desmontar todo este relato. Porque todo el relato es gracias a él que nos están robando la libertad, nos están engañando y se están perpetuando en el poder una serie de personajes que realmente lo que quieren es destruir nuestro país, como adelantábamos en Yerma 2030, documental que pusisteis vosotros. Exactamente. Esto que dices de la ciencia es particularmente importante porque desde el principio, es decir, desde los primeros estudios del famoso panel intergubernamental, etcétera, de la ONU, se veía con mucha claridad que había una gran diferencia entre lo que decía el propio panel y su traducción periodística. Y entre lo que decía el panel y lo que decían muchos científicos, que era esto solo es una modelización, esto no es dogma. Sin embargo, los periodistas o los medios que vendían la alarma del cambio climático acojonante, como dice nuestro amigo Alex Lahain, esos parecía que iban a su bola con una consigna bien clara. Al panel propiamente dicho, yo sinceramente no sé cuánta gente se ha leído sus estudios, y a los otros los silenciaron de forma traumática. Solo en los últimos 2, 3, 4 años, y yo me imagino que muy fundamentalmente a raíz de la victoria de Donald Trump y de que la primera potencia mundial haya dicho esto no lo sigo porque esto es mentira, se les ha empezado a escuchar y ahora cada vez más, pero ha formateado mucho las mentes, ¿eh? Sí, de hecho, nuestro amigo común Fernando Paz, que sale en el documental, brillante, lo dice muy claramente. No estamos ante una evidencia científica, no estamos ante una opinión científica, estamos ante lo que antes se denominaba un dogma de fe. Claro. La religión climática, por así denominarla, parte de una serie de conceptos errados, absolutamente erróneos, que asume la ONU a través del IPCC, como tú bien dijiste, y que a día de hoy forman ese consenso científico. Y la ciencia, debemos recordar que la gente de nuestra generación, cuando aprendíamos ciencia, la ciencia no se trata de un consenso científico. La ciencia la cambian individualidades. Sí. Científicos individuales han cambiado la ciencia, porque de eso se trata la ciencia. Tú demuestras un hecho y se asume como tal. No supones una hipótesis y la tomas como un dogma, que es lo que está sucediendo hoy día con el cambio climático. Me has dicho que, vamos a bajar el balón al suelo, me has dicho que os habéis fijado muy particularmente en Valencia, donde fue efectivamente la apoteosis de la impostura, porque, vamos a ver, decisiones políticas muy claras, muy visibles, muy perceptibles, que no se tomaron, provocaron una tragedia que a la hora de pedir responsabilidades se desviaron por completo al mundo donde nadie es responsable, que es el del cambio climático. Y en Valencia exactamente, ¿qué es lo que habéis hecho? Pues mira, nos hemos ido para allá un tiempo, hablando ya con la gente que por eso hemos dejado pasar pues todo este periodo, para ver quién podría hablar, porque aquí hay muchos intereses, ¿qué te voy a contar? Y hay mucha gente que está callada, y de hecho se dice en el documental, oye, ¿por qué calla alguien que tiene muertos enterrados gracias a la mal llamada Dana? Pues Carlos Soler, uno de los entrevistados, me dice, pues hay 300.000 razones para ello, Miguel. Lo dejo ahí. Entonces,
¿Qué pasó en Valencia? Ya se puede analizar con perspectiva. Primero, vamos a empezar con Mazón. Pues en lo que le corresponde a Mazón, no se dieron las alarmas de algo que era evidente, no se avisó a la población, falló el CECOPI, que es el centro que tiene que avisar allí en Valencia ante una tragedia, falló. Segundo, que esto ya no depende de Mazón, se abrieron presas por riesgo, dicen, a desbordamientos, lo negaron, la cuenca hidrográfica del Júcar lo negó, pero gracias al alcalde, al Algemesí, y a su evidencia, porque hay evidencias en los hidrogramas son tablas que demuestran el volumen de agua que hay en cada río. Y si un hidrograma hace esto, sube, baja, sube y baja, eso no se demuestra, o sea, eso no se puede demostrar con lluvias. No, porque la lluvia sube y baja uniformemente. Esto lo puede entender cualquiera. Entonces el alcalde Algemesí denunció esto y se tuvo, por parte de la administración, se tuvo que reconocer que se abrió la presa de Forata, pero es que hay 5 presas más. Y en los hidrogramas, que los tenemos, los mostramos en el documental de los ríos de Valencia, el patrón es exactamente el mismo, pero solo han reconocido que se abrió la presa de Forata, que desagua fundamentalmente en la parte del Barranco del Pollo, Chiva, Catarroja, Paiporta. La gente debe sonarle ya todos estos nombres, aunque no conozca Valencia, lamentablemente por la mal llamada Dana. Sí. Pero es que seguimos, porque el Estado, vamos a la parte que se han lavado las manos de si necesitan más recursos, que los pidan. Todos nos acordamos de nuestro presidente, ¿no? Si necesitan más recursos, que los pidan. O de la ministra de Defensa. El ejército no está para estas cosas. Señora. Bueno, pues se tenía que haber declarado el nivel de emergencia 3 en el Estado. ¿Por qué? Por la ley, no porque ustedes sean mejores o peores o quieran quedar bien con la gente. La ley marca unas pautas. Cuando hay una tragedia que excede a una comunidad, y en esta, estoy hablando de la mal llamada Dana, excedió de sobra porque fue Andalucía, fue Castilla-La Mancha y fue la Comunidad Valenciana. Por tanto, el Estado, el gobierno central, tendría que haberse reunido y haber declarado el nivel de emergencia 3. ¿Qué significa esto? Que se hubiese podido centralizar toda la ayuda en un solo mando central liderado por la UME. La UME, que sí que actuó en el terremoto de Marruecos, en la tragedia de Mozambique, en un día. La UME, que ante la última alarma de fiebre porcina que hubo aquí en España, en Cataluña en concreto, sí que se activó la UME. Entonces, señores, ¿qué pasa? Vamos a dejarlo ahí. Ahí hay unas responsabilidades que no son precisamente políticas, son penales. Pero es que el documental no queda ahí. Vamos a la siguiente tragedia. Este verano, España arde. Pero arde de una manera que no se vio en la vida. Y qué curioso, ¿dónde arde España? En la llamada Ruta de la Plata, que une Sevilla con mi tierra, con Gijón. Toda esa ruta, que no es baladí, ardió de una manera fulminante en este verano, donde se dan circunstancias muy parecidas, muy similares a las de Valencia. No se activa la UME, los servicios de emergencia no actúan en el momento, véase un montón de bomberos que no recibían órdenes, véase dotaciones que no llegaban a los lugares hasta que ya se incendian, se queman. ¿Y qué pasa? Que en la Ruta de la Plata, ¿qué hay? Te lo digo yo, hay minerales y tierras raras. ¿Qué hay en Valencia? En la, como llaman ellos, la Horta Sur, la Huerta Sur. Mucha agua subterránea. ¿Qué se necesita para...? Lo voy a dejar aquí, porque si no, hago como dicen los jóvenes, spoiler. Porque hay un plan, evidentemente. Entonces, claro, pensando mal, porque hay que pensar mal, decimos, todo esto, ya no digo provocado. Los incendios, por supuesto, pero ya hablo otra vez de Valencia, ya no digo provocado, pero ¿hicisteis algo? ¿Os beneficia? Qui prodis. ¿A quién beneficia esto? Efectivamente. Entonces, ahí lo dejo. Ahí eso habla el documental. Está bien, ahí lo dejamos. Pues vamos a recordar las fechas, porque esto, el 26 de abril es el lanzamiento, ¿no es eso? El 26 de abril en Madrid vamos a hacer el estreno, sí, y a la que estáis invitados. Y va a ser en el Cine Verdi, un cine mítico de
independiente Ajá. de Madrid, y es en sesión matinal. Bueno, fundamentalmente, excepto en Valencia, todo es sesión matinal. A las 11 de la mañana en el Cine Verdi. Lo estrenaremos el domingo 26 de abril. Y a partir de ahí a girar. Y en Valencia, por ejemplo, el 8, Valencia es fundamental en esto, está esperándolo mucho la gente, este documental, y además gran parte del plantel son de Valencia. Valencia será el viernes 8 de mayo, ahí sí, sesión de tarde a las 8 de la tarde, en los cines ABC. Después iremos el domingo 17 de mayo, iremos a los cines Verdi Park en Barcelona, y igual será sesión matinal, 11 de la mañana, y terminaremos, podemos hacer 4 estrenos solos, en Málaga el 24 de mayo a las 12 horas, igual matinal, en la Rosaleda, en los cines de Rosaleda. ¿Y qué te puedo decir, José Javier? Yo creo que este documental debería hacerse masivo, como dicen la gente de redes, viral, porque con este documental no hay otra que terminamos, destruimos el relato y además tumbamos a este gobierno. Porque aquí, fíjate que yo lo llamé al final desmontando el relato, pero mi primera intención, que me dijo Cristina, mi mujer, ¿dónde vas? Que bastante tenemos ya. Mi primera intención es haberlo llamado alta traición. Efectivamente. Alta traición, ¿sabes? Está muy bien. Y bueno, y ya que me dejas este minutito, Por favor. por favor, que además tú estás implicado en ello, tenemos al señor José Javier Esparza, que va a hacer de maestro de ceremonias. El 12 de abril. Eso lo El vamos a 12 de anunciar abril. mañana. Mañana en el Gato de los Húsares, que además estará aquí Fernando Paz. Mañana anunciamos ese concierto, efectivamente, el 12 de abril en Moby Dick. Sí, pero lo que no puede decir Fernando, porque esto no lo puede decir Fernando, ¿Es? te lo digo yo, es... claro, en abril van a decir la gente, vamos a estar aburridos de ver a Rix. Porque claro, el 12, domingo 12, domingo 26, primero el festival y luego el documental. Vale, pero yo les voy a animar de la siguiente manera. Todo aquel que venga a los dos eventos, yo, en mano, en el día de la proyección del documental, les voy a regalar el último disco de mi banda, Rix, que se lo voy a físicamente. Físicamente. Tú vienes a los dos eventos, yo te regalo un disco. ¿Y cómo se llama el disco? Parasitología. Está claro. Muy bien. Es la ciencia que estudia a los parásitos que nos están chupando la sangre. Miguel Rix, gracias mil. Recordamos el documental, Desmontando el relato, y lo volveremos a recordar, por cierto. Mil gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti, José Javier, muy grande. ¿Y pensaba usted que lo había visto todo? Pues espérese, porque ahora vamos a hablar de las vacunas COVID. De ese tema del que al parecer ya nadie quiere hablar más. Pero hay que hablar, hay que seguir hablando. Y lo haremos con Fernando López Mirones dentro de un instante. Publi, y a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua. Dos cosas. Una, lo de la vacuna COVID. Hay que contarlo, lo vamos a hacer. Dos, recuerde usted que estábamos yendo mucho a Valladolid también por la cosa de la Semana Santa, que la de Valladolid es un clásico de Castilla con todos los parabienes para la de Zamora también. Pero lo de Valladolid es que además Yago Soler se fue allí a hablar con la Diputación. Tiene usted que ir al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, por ejemplo. Yago. Esta Semana Santa es muy especial y vamos a verla también con Roberto Migallón, diputado de Empleo y Desarrollo Económico, que hace única a la Semana Santa de la provincia de Valladolid como atractivo turístico frente a otros destinos de España, como puede ser Andalucía o Cataluña. En muchos pueblos de Valladolid la Semana Santa se vive de forma muy participativa. Lo que lo caracteriza es que los vecinos, las familias y las cofradías son pequeñas y mantienen las tradiciones que han pasado de generación en generación y sobre todo con menos masificación. Aquí podemos disfrutar de procesiones sin aglomeraciones, cercanía a los pasos y a los participantes, lo que hace que la experiencia turística sea mucho mejor. Cada año llegan miles de visitantes a toda la provincia en estas fechas. ¿Qué tipo de experiencia turística puede vivir alguien que decide viajar a esta provincia de Valladolid durante la Semana Santa? Nuestra Semana Santa se vive con muchísima intensidad. El visitante presencia procesiones en silencio, con gran recogimiento, y eso es lo que genera una impactante experiencia, incluso para aquellos que no son religiosos.
las calles se convierten en auténticos museos al aire libre y en muchos pueblos se pueden ver pasos históricos y tallas de gran valor artístico sin las aglomeraciones de las grandes ciudades, como ya he comentado. La provincia cuenta con varias celebraciones declaradas de interés turístico. ¿Cómo influyen estos reconocimientos en la llegada de turistas, de visitantes y sobre todo en la proyección nacional e incluso internacional de este destino de Valladolid? El sello de calidad pues siempre actúa como una garantía para el turista. Muchas personas eligen viajar a lugares reconocidos oficialmente porque ya saben que van a encontrar una experiencia destacada, lo que incrementa el flujo de visitantes durante la Semana Santa y más durante estas próximas fiestas. Y desde la Diputación, ¿qué acciones concretas se están llevando a cabo para atraer a turistas y facilitar que descubran pues, toda la oferta cultural, gastronómica y patrimonial durante estos días en Valladolid? Pues como podemos estar observando ahora, este año hemos lanzado un nuevo vídeo promocional que se grabó en la Semana Santa pasada. Y bueno, sí que es cierto que aquí en este vídeo recogemos las procesiones más características de nuestra provincia, tanto capital como de los pueblos. Y bueno, pues muy satisfechos por este vídeo, sobre todo por esta promoción, que estoy seguro que incitará a que múltiples visitantes nos acompañen. A mayores, hemos editado una nueva guía de Semana Santa con información de todas las procesiones y de todos los recorridos. Se encuentra en tamaño desplegable y bueno, es accesible también desde la página web de la Diputación de Valladolid en un apartado que hemos querido destacar como Semana Santa. A mayores también estamos llevando a cabo una exposición itinerante de esas imágenes más representativas de estas fechas. Y ya el año pasado realizamos una escultura de un cofrade interactivo que ha viajado por múltiples ciudades, incluso al exterior, porque le hemos tenido en Oporto. Y gracias a este cofrade, con unas gafas interiores, podemos disfrutar de la manera inmersiva de estas procesiones. Además, también se han organizado 5 viajes, tanto desde la capital como desde la capital de España, como desde Madrid, durante 5 días de esta Semana Santa, de miércoles santo a domingo de resurrección, para facilitar a todos los visitantes que puedan acompañarnos y disfrutar de la Semana Santa. El miércoles santo, por ejemplo, se realizará un viaje a Tordesillas, el jueves a Medina del Campo, el viernes a Fresno el Viejo, también el viernes a Medina de Río Seco y luego el domingo de resurrección a Peñafiel, para, bueno, pues con este autobús facilitar ya no solo a los visitantes de Valladolid, sino a los del resto de España que quieran acompañarnos y que quieran disfrutar de ello. En tema gastronómico, por ejemplo, un año más volvemos a actividades tradicionales como son la degustación de las sopas de ajo, en colaboración con la Asociación Provincial de Hostelería, donde se entregarán 200 tickets para que los cofrades puedan disfrutar de esas sopas de ajo. Y a mayores, las quintas jornadas también de alimentos de Valladolid con pasión, en colaboración también con la Asociación de Hostelería. Estas jornadas se llevarán a cabo desde el 29 de marzo al 5 de abril y lo que buscamos es impulsar el consumo de los productos locales, beneficiando tanto a productores como a establecimientos hosteleros. Pues muchísimas gracias. Ustedes ya saben, a visitar Valladolid en esta Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya nos contará Yago Soler cómo se puso de sopas de ajo. Tiene que bajar un día aquí a contarlo. En fin, la Semana Santa española. Decía yo, y va a ser el argumento para cerrar el programa, y esto hay que contarlo siempre. Muy probablemente usted fue de los que se sumó a esta cadena en los tiempos de la pandemia, porque solo aquí estuvimos contando lo que de verdad pasaba, al margen del relato oficial. Nos llamaron de todo, nos acosaron por todas partes, pero al final teníamos razón, como tenían razón los millones, porque fueron millones de españoles que trataron de escapar de esa atmósfera opresiva que nos envolvió por todas partes. Muy pocas voces se atrevieron a hablar.
Aquí en esta casa hay varios. Y luego está gente a la que hemos traído aquí, como por ejemplo Fernando López Mirones. Con él vamos a hablar dentro de un instante. ¿Por qué? Porque ahora lo que está saliendo por todas partes es que teníamos razón. Primero, el informe del Congreso de Estados Unidos. Ahora los informes científicos, médicos, cada vez más por todas partes, en el Japón, en el Reino Unido, sobre los efectos de las vacunas. Son cosas que hay que contar. Claro. Lo último es lo que saca de Telegraph, que nos cuenta Yago Soler. Ella es Nicola Brindley, una auxiliar dental británica que hasta hace 6 años tenía una vida normal. Pero un día apenas podía moverse y terminó desplomándose. En el año 2023 contaba una televisión local que se vacunó en lo peor de la pandemia con AstraZeneca. 3 años más tarde está en silla de ruedas. Su estado empeora por momentos. Ahora le cuesta hablar con normalidad y sin alterar el ritmo cardíaco. Después de esa vacuna, todo cambió. Vomita la comida y sus hijos de 8 y 11 años son oficialmente sus cuidadores. Denuncia que el gobierno no ayuda a las personas que han sufrido los daños de una vacuna. Su historia la cuenta el diario británico The Telegraph, un tema espinoso donde poco a poco emergen miles de casos como el de Nicola. Para muchos expertos, las vacunas acabaron con lo peor de la pandemia y salvaron millones de vidas. Para otros, fueron sinónimo de graves secuelas y, en algunos casos, de muerte. Según datos de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido, hubo centenares de miles de casos graves y más de 2.000 muertes relacionadas por los efectos de las inoculaciones. En la Unión Europea se pueden ver millones de casos de posibles efectos consultando el tipo de vacuna en la base de datos sobre presuntas reacciones adversas. El caso grave más común son los coágulos de sangre o problemas cardíacos. Esto podría haber ocurrido ya que las vacunas de ARNM usaban secuencia genética de la proteína del virus SARS-CoV-2, provocando alguna inflamación cardíaca que aún no está clara. Pfizer, AstraZeneca o Moderna ya han comunicado que sus protocolos fueron 100% seguros. Las víctimas no opinan lo mismo. Y esto hay que contarlo. Y hay que averiguarlo, porque lo que no puede ser es que aquí, por ejemplo, que lo digo aquí es en España, por ejemplo, se esté administrando masivamente esta vacuna sin ninguna precaución. Insisto, no estamos diciendo que la gente que se ponga la vacuna vaya a palmar. O sea, no. Lo que estamos diciendo es que hay tal porcentaje de casos de efectos adversos que lo racional es administrarla con prudencia. Y no se está haciendo, y aún peor, se está censurando otra vez esta información. Así que hay que aullar, y aullar bien fuerte, como hace habitualmente Fernando López Mirones. Querido amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias una vez más por ser el faro que habla de esto, porque no quisieron hablar de ello en 2020, solo vosotros, no quisieron el 21, ni el 22, ni el 23, y ya van para 6 años, y ahora parece que estuviéramos todos en una especie de amnesia profunda. Hemos visto casos, hemos visto un informe internacional publicado en Japón, haciendo referencia a varios países. Hemos visto esto que está contando el Telegraph. Bueno, es verdad que el muro de silencio se está rompiendo un poco. Fuera de España, aquí nada. No, claro, lo que no se cuenta no existe, pero desde luego los estudios, y lo has dicho muy bien, teníamos razón, y efectivamente teníamos razón. Y gente como Peter McCulloch, Anne Burkhardt, Karina Acevedo, Rosana Bruno, María José Martínez Albarracín y un modesto aullador de ustedes, lo habíamos dicho desde el principio. La famosa proteína Spike sintética. No nos podemos meter en rollos porque la gente no tiene por qué ser bióloga, ni ser médico, ni saberlo. Pero la famosa proteína Spike sintética importante, que nos dijeron que no podría entrar en el núcleo de nuestras células, ahora sospechamos, nunca demostraron, nunca hicieron estudios de bioseguridad para ello. Nosotros alertamos. Yo me acuerdo que en una de las entrevistas, no me acuerdo si en tu programa o en otro, dije que podrían convertir a los inoculados literalmente en seres transgénicos. Esa fue la palabra, la frase que hizo que el mundo se me cayera encima. Bueno, pues ahora sabemos que efectivamente se han encontrado los restos de la proteína Spike o la proteína espiga dentro de los cromosomas, es decir, dentro de las células
del núcleo de las células de los inoculados. Yo prefiero no llamarles vacunados, sino inoculados, porque para ser vacunado debería ser una vacuna. Oye, y esta pregunta ya sé que es un poco retórica porque, hombre, en tu caso además no has parado de denunciar esto. Por cierto, hay que decir que además que Fernando, esto es importante, esto, ahora que él no nos oye, me parece que nunca se le elogiará bastante por haber tenido la empatía, además de dirigirse continuamente a los que tanto entonces como ahora, dirigirse personalmente, queríamos estar fuera del rebaño y pensar con racionalidad lo que estaba ocurriendo. Porque aquí efectivamente no bastaba solo con denunciarlo, sino que además había que contarle al ciudadano común que estaba pensando lo mismo que tú, no estás solo. Estoy contigo, tienes razón, que eso fue muy importante, pero ahora seguimos solos, aunque ya no se meten con nosotros. No, la cosa ha cambiado muchísimo, muchísimo. No te puedes ni imaginar, yo que soy una especie tengo cara de virus o de COVID o de vacuna, no sé de qué tengo cara, a todas partes que voy, obviamente, soy un testador de las reacciones. Y cuando antes la gente me volvía la cara, se daba la vuelta, ahora mismo no. Ahora mismo a cualquier lugar que voy se me forma un corro de gente que me pregunta y de gente que me pide disculpas por haberse inoculado. Yo digo, oye, haber hecho tú lo que tú quisieras, ¿no? Ahora, lo que he averiguado es la cantidad de personas que falsificaron en su momento. Sí. Me lo han venido a decir con orgullo. Tú lo habrás visto también, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, mira, lo voy a decir. En una fiesta de Carmen Lomana, que yo pensaba que iba a estar en una esquina, me vinieron todo el mundo a decirme que yo lo falsifiqué, y fue fascinante, porque yo no pensaba sacar el tema, yo pensé que me la iba a cargar. Pues bueno, al final fui la estrella de la fiesta, ¿no? Así que ha cambiado mucho, efectivamente, muchísimo, y hay mucha gente escuchando, y mucha gente escuchándonos, y desde luego tiene mucho valor que lo retomes, porque hay una amnesia colectiva, o sea, al punto de que, por desgracia, como sabrás, todos estamos yendo a funerales inesperados, precoces, en los que no se atreven nadie a decirlo. Yo animo a la gente a que con educación, a mí ha llegado el caso de hace 3 meses, una amiga de 40 años, que yo hablaba con ella, falleció con 2 hijas, ella me dijo antes de morir, esto ha sido por las vacunas, y en el funeral y en la misa nadie dijo nada. Me vi en la obligación de decirlo, con la fuerza moral que me dio, que me lo había dicho ella. Entonces yo les dije a todos los que estaban allí, porque puede salvar vidas, les dije que sepáis que X, la queremos, me dijo antes de morir que esto había sido por esa razón. Así que os lo transmito de parte de ella para que por favor dejéis de meteros este tipo de cosas. Y estamos hablando también de la gripe y de otra serie de inyecciones en las que utilizan la misma tecnología, que es la de ARN mensajero. Es exactamente la misma. Y esto no significa ser antivacunas, al contrario, porque la vacuna era otra cosa distinta. Nos quedan 5 minutos de programas y yo no quiero despedir a Fernando sin antes mencionar el libro que se nos avecina. Este que vamos a ver ahora mismo en pantalla, en portada. Ya vendrá un día a hablar largo y tendido sobre él, pero estamos ya en vacaciones. España, el secreto de las orcas. Pero esto, ¿qué es lo que es? Sale el viernes. Yo tengo mucho miedo a que lo lea un historiador como tú o como Fernando Paz, porque formulo 10 hipótesis inéditas. Llevo 30 años investigando esto. La gente dirá, pero este no es el del virus. Bueno, pues yo estaba haciendo esto cuando se nos cayó el mundo encima. Un pacto entre orcas y seres humanos en la península ibérica y en el norte de África cambió y produjo el neolítico con todo lo que ello trae consigo. Y solo se puede entender si se conoce a las orcas. Las orcas, como sabéis, es el mayor de los delfines, sí, lo que llaman ballena asesina, y a los atunes rojos. La mayor migración de proteínas del planeta Tierra está pasando en este momento por el estrecho de Gibraltar, y vamos a ir a verla, por cierto, en mayo, en un viaje y en una travesía, que puede venir la gente con nosotros, que nos contacten para ir. Y bueno, tenemos 2 minutos, me imagino que esto requiere más explicación, pero cuéntame el nexo. Cuéntame el nexo, que solo sea un poquito, en fin. No, bueno, te voy a decir una cosa. Los 2 animales más inteligentes del planeta Tierra, o los 2 seres más inteligentes que nunca hubo. Uno es la orca,
y el otro somos nosotros. Bien, pues la orca, 1,5 millones de años antes que nosotros, ya sabían hablar, ya tenían culturas, ya se comunicaban y ya tenían una extraña relación con la orilla. Es decir, en la orilla, al lado de tierra, estábamos nosotros aprendiendo poco a poco a dejar de ser primates atrasados, y al otro sitio estaban ellas. Esto es inaudito y les estará sonando a chino a todo el mundo, pero para eso tenemos casi 500 páginas para demostrar que un estudio del año pasado, que cito ahí, incluso pudieron habernos enseñado a hablar. Qué interesante. España, ¿está editado dónde, por cierto, que no veo la editorial aquí en la pantalla? Almuzara, por supuesto, don Manuel Pimentel. Don Almuzara con Manuel Pimentel, a que desde aquí mandamos un fuerte abrazo porque es buen amigo. Pues que dicho queda, y vendrá un día aquí Fernando, además le someteremos a un tercer grado sobre la cuestión. Volvemos a lo que estábamos contando antes, que me parece que es básico, y es el momento, oiga, de exigir a los poderes públicos y muy particularmente al estamento médico que hable y que diga lo que hay. Porque aquí hemos visto cosas asombrosas, como a la Sociedad Española de Pediatría recomendando vacunar contra el COVID a los niños españoles cuando en el resto de Europa se estaba aconsejando lo contrario. Que se ve que el genoma del niño español... Dime. Sí, no nos olvidemos de la gripe. O sea, tengo un dato aquí, 4.000% de aumento, se llaman mortinatos, pobrecitos míos, son aumentos de muertes, de abortos, por madres que se vacunaron de la gripe estando embarazadas. 4.000% de aumento. O sea, es una cifra tan ridícula que 4.000% suena terriblemente absurdo. Bueno, pues esos datos existen. Se están ocultando, no se están diciendo, aparte de la carga de aluminio descomunal. O sea, el calendario vacunar ahora mismo de los niños y de las madres es una barbaridad, y no se hacen estudios de bioseguridad. Es decir, los omiten, simplemente los omiten. Es que esta es la gran cuestión, efectivamente. Aquí, mire, no se trata de alarmar a nadie, se trata de alertar a quien tiene la responsabilidad política, porque es política, de vigilar que no nos pase nada y no utilizarnos como cobayas. En fin, don Fernando López Mirones, gracias mil por estar con nosotros en este martes santo. Disfruta de la Semana Santa y a la vuelta hablaremos de España y las orcas. Un abrazo muy fuerte. Un aullido. Muchísimas gracias. Un aullido, efectivamente, como se despide siempre Fernando. Mire, este asunto es crucial. Es decir, quiero repetir, porque como con tanta frecuencia se nos manipula, aquí no somos antivacunas. Estamos todos vacunados. Cuando las vacunas eran vacunas, todo el mundo sabe que la tecnología ARNM no es exactamente el concepto tradicional de vacuna, de inocular una cantidad pequeña de un virus para que para que su cuerpo reaccione. Esto es otra historia. Esto es una reprogramación. Es una tecnología que se está aplicando sin las suficientes garantías y que a partir del COVID se aplicó, y lo sabemos porque lo han reconocido ellos, sin suficiente control de seguridad. Y ahora están apareciendo por todas partes en el mundo casos ya documentados científicamente de efectos adversos tanto de cardíacos como de otro tipo. Y están accesibles en la prensa internacional, aquí hemos contado varios. Este último del Telegraph es patente. En España no se puede hablar de esto. Pues hay que empezar a hablar y hay que empezar a pedirle a las autoridades médicas que recuerden el juramento hipocrático y aquello de ante todo no hacer daño, porque es que se trata precisamente de eso. Tienen la obligación de velar por nuestra seguridad, y si existe la mera sospecha de que hay un porcentaje elevado de pacientes que no toleran bien ese tipo de inoculación, pues entonces hay que retirarlo o limitar la administración a aquellos casos imprescindibles. Lo que no puede ser es que, uno, se recomiende con carácter universal la vacuna contra el coronavirus cuando no hace falta, y más con esos riesgos. Dos, que la misma tecnología se utilice para otro tipo de vacunas que en principio no tendrían por qué haber planteado gran problema, y el caso de la gripe que ha citado Fernando es muy importante, ¿verdad? Pero que con esta otra tecnología, insisto, es una cuestión elemental de control de seguridad, que no somos cobayas de nadie.
En fin. Bueno, señores, señoras y señores, esto se acabó. Ya, porque nos quedan 45 segundos de programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que han estado hoy con nosotros en esta edición especial del Gato. César Pérez Guevara, Paloma Hernández, Rubén Pulido, Miguel Reis, Fernando López Mirones. Y mañana, Gato de Húsares, para preparar, como Dios manda, la Semana Santa. Ahora se quedan con Goles con Parrado, programa futbolero como Dios manda de los de toda la vida. Y mañana, más Gato.